Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria Inundación, Cuestionamientos 4, Artefactos Testimoniales número 65. En este vídeo continuamos con el sorprendente tema de Tartaria y de las inundaciones. Y queremos mostrar lo que nosotros denominamos incoherencias temporales, porque la historia puede cambiarse fácilmente mediante documentos escritos, pero es mucho más difícil pues cambiar la huella de la piedra, es decir, las construcciones. Por eso las piedras son un testimonio y nos pueden hablar de una realidad distinta a la que pensamos. Así, en estas incoherencias temporales, nosotros hemos visto en vídeos anteriores pues el templo de la Sagrada Familia de Barcelona, que se inició su construcción en el año 1882 y que a fecha de hoy aún está sin concluir y han pasado 137 años. Entonces, nosotros con esta base real que lo tenemos a la vista de lo que es una construcción, por métodos normales, dijésemos así, de la tecnología actual explícita. Entonces, de ahí esa duración. Pero nosotros también en vídeos anteriores estuvimos viendo la Catedral de San Patricio en Australia, en Melbourne, que se terminó en 81 años. Se inició algo después que la de Barcelona, pero se terminó en 81 años. Y la de Barcelona pues está sin terminar después de 137 años. Y entonces también en este vídeo vamos a poner otra incoherencia temporal, que sería la Catedral de San Isaac en San Petersburgo, que fue construida, se inició en 1818 y se terminó en 1858, es decir, en 40 años nos dicen que fue terminada esa extraordinaria catedral en San Petersburgo. Entonces, para nosotros, eso no nos parece, no casa con nuestro sentido común, ese tipo de temporalidad. Nosotros decimos, nuestra sospecha, esas catedrales, la de San Patricio y la de San Isaac, como incluso la parte inferior de la cripta de la Sagrada Familia, pues ya estarían construidas, es nuestra opinión. Simplemente una opinión subjetiva, por supuesto, nosotros la exponemos y que cada cual pues investigue. Esto lo vamos a exponer en este vídeo de un modo rápido. Y también otra incoherencia temporal pues sería el terremoto famoso histórico de San Francisco, que asoló la ciudad en el año 1906, y después vamos a ver que en 9 años, en la Exposición Universal que se celebró en San Francisco en 1915, pues afloran y se exponen pues una serie de edificios que realmente no ya en 9 años, sino nosotros consideramos que pertenecerían a la antigua Tartaria, porque lo vamos a ver, y cualquier persona que simplemente pues confronte un poco la realidad de estas imágenes, pues primero deberá comprender que una ciudad de San Francisco asolada, en la cual más de la mitad de la población perdió sus hogares, pues ¿cómo es posible que en 9 años pues se realice esta exposición y con esas construcciones que de un modo casual o se construirían en 9 años, lo cual nos resulta a nosotros incomprensible, o bien pues se habrían preservado de ese terremoto incendio? Entonces eso es lo que nosotros vamos a exponer en este vídeo para el discernimiento de cada cual. Este es el título
Este es el título de este vídeo. Y esta es, como decimos, la Sagrada Familia en España, que fue comenzada en 1882 y aún permanece inconclusa en 137 años de Gaudí. Esto lo hemos expuesto más detenidamente en algún vídeo anterior. Y aquí tenemos la de San Patricio, que se inició en 1858. Quédense con este año de 1858 porque según nosotros y otros investigadores, pues coincidiría mucho con el último mud flood o inundación de barro. Entonces esta catedral ya dijimos que fue consagrada, fue inaugurada a los 39 años, y sobre todo en Australia, cuando nos dicen que en ese sitio llegaron colonos europeos, y en 39 años pueden inaugurar esta extraordinaria catedral. Y también nos dicen que oficialmente fue en 81 años pues abierta y terminada, mientras que la de España pues está todavía sin terminar después de 137 años. Y ahora vamos a la nueva que no hemos tocado en vídeos anteriores, que es la Gran Catedral de San Isaac. Entonces vean este interior, que fue construido, nos dicen, en 1818 a 1858, en 40 años. En 40 años nos dicen que fue construida, mientras que la que estamos construyendo, la que se está construyendo, acabamos de decir, en Barcelona, después de 137 años, pues no está construida. Y fíjense también que nos dicen que se terminó en el año 1858. Ya hemos dicho que la de San Patricio, pues nos dicen que se inició en ese año. Entonces, y ese año pues suele estar coincidiendo con este último catástrofe de ese posible inundación de barro. Entonces, esta extraordinaria catedral que en solo 40 años nos dicen que se construyó, estaba cubierta su cúpula, estaba dorada con 100 kilos de oro mezclado con mercurio. Y en su interior, pues 14.000 personas, 14.000 personas cabrían, y habría unas 400 esculturas, pinturas, mosaicos, etcétera, etcétera. Esto es una catedral extraordinaria, pero nos dicen también que existía otra previa que fue sustituida por primero una de madera dedicada a Isaac monje, y después otra de piedra. Nos dicen que esta de piedra quedó inservible a mediados del siglo XVIII. Entonces nosotros ahora, uniendo piezas del puzzle, pues decimos, ¿no será que precisamente esa de piedra es esta realmente, y no se quiere reconocer que ya estaba construida en el siglo XVIII, y en cambio nos dicen que la construyeron solamente en 40 años en el siglo XIX? Mírenla, vean qué suntuosidad de catedral, que tiene todo el estilo que se está descubriendo, y ahora se están unificando todo el estilo grecorromano de arcos, de cúpulas y de columnas. Entonces este es el plano. Esta es la longitud de 107 metros y una altura de 101 metros. Y vemos y nos dicen que esto sí es totalmente comprobable, que el interior de esta catedral pues está decorado con 400 kilos de oro, 16 toneladas de malaquita, 500 kilos de lapislázuli y miles de toneladas de bronce. Y nos dicen que solamente se realizó en 40 años, y en esas fechas que, como sabemos, pues había sufrido la guerra con Napoleón. Vemos aquí el interior de esta catedral extraordinaria. Si observamos ya con otra perspectiva, vemos que parece estar realizada para gigantes. Y esto será otro tema posiblemente que nosotros en un futuro quizás tratemos, el tema de los últimos gigantes desaparecidos. Un tema muy sorprendente.
Por tanto, nosotros decimos, ¿por qué no reconocer que esta catedral ya existía en el siglo XVIII, como ellos mismos reconocen que existía una de piedra que nos dicen que terminaron de derruirla y construir esta? Pues no es muy difícil imaginarlo, porque considerar que ya existía, pues sería también considerar que existía Tartaria. Y eso es lo que, a raíz sobre todo de las guerras napoleónicas, pues se está ocultando el conocimiento de Tartaria. Y por eso pues tienen que precipitadamente pues decir que se construyó pues solamente en 40 años, cuando toda nuestra opinión e investigación nos dice que esa y las que hemos visto, como la de San Patricio, pues ya pertenecían, estaban construidas. Eso es una opinión subjetiva, por supuesto que cada cual aplique su discernimiento. Y también nos llama la atención aquí en las informaciones de toda esta época que nos dicen que la artillería alemana utilizaba el edificio de la catedral para orientarse y por esta razón no la bombardearon. Entonces, esto es dar una explicación de por qué permanece de esa manera. Para nosotros no es difícil comprenderlo, porque ya hemos dicho en un vídeo anterior que nuestro pensamiento es que realmente las élites pues se preservan a sus servidores y a sus monumentos, se los preservan. Esa es nuestra opinión. Y ahora pasamos al terremoto también, que es otra incongruencia temporal que encontramos con esta foto, que es una de las principales que más se difunden del terremoto e incendios, porque aquí otra cuestión importante son los incendios, porque los incendios lo borran todo, borran el recuerdo, borran los documentos, borran todo lo que son construcciones en madera, etcétera. Entonces, este terremoto de 1906 en San Francisco, pues nos dicen, como estamos viendo aquí en esta foto y en esta otra representación, que se calcula que entre 225.000 y 300.000 personas perdieron sus casas de un total de 400.000 habitantes. Fíjense lo que esto representa, que de 400.000 habitantes, 300.000 personas pues hayan perdido su casa. Y vamos a ver a continuación que los más importantes edificios en la exposición 9 años después pues están intactos. Por tanto, las cosas no serían como nos las cuentan, es lo que nosotros pensamos. Y también nos dicen que lo más importante, lo más devastador fueron los incendios. Esto también nos recuerda a los incendios, como hemos visto en un vídeo anterior, que nos dicen que los mismos moscovitas, cuando llegaba Napoleón, pues incendiaron toda su ciudad, todo Moscú. Eso para nosotros es de difícil asimilación y comprensión, que unos mismos habitantes, sus mismos hogares y sus mismas edificios relevantes pues les prendan fuego. Ahora sí es cierto que mediante el fuego se cierra la memoria y se deja en el olvido la auténtica realidad del pasado. Por tanto, nosotros también podemos sospechar que esto es lo que realmente se realizó aquí en este terremoto. Y vemos fotos que son las más difundidas. Nosotros recomendamos que las busquen en internet. Son de las más difundidas sobre el terremoto de San Francisco del año 1906, porque primeramente nos parecen normales, porque no esperamos, se nos hace muy difícil admitir que se nos puede estar engañando con estas imágenes, aunque sabemos que la desgracia y el destrozo por supuesto es real. Pero estas imágenes que las vemos como normales, si ahora empezamos ya a analizarlas con otros ojos, pues empezamos a encontrar incongruencias. Fíjense aquí a la izquierda este grupo de personas muy bien vestidas, con sus gorros, con sus sombreros, etcétera, que parecen estar entre ellas tranquilamente hablando, esta con las manos en la espalda, entre ellas dialogando, mientras que aquí se está produciendo todo este incendio
enorme. Vean esta otra persona que viene andando, no viene corriendo, viene andando en dirección opuesta, y aquí detrás vemos otras personas posicionadas de un modo tranquilo, y aquí a la derecha vemos este grupo de personas que están como muy tranquilamente, incluso con sus bastones, sus sombreros. Esta persona está mirando en otra dirección, esta también. Es como si no estuviesen atentos a esto que se está desarrollando aquí, que las personas estarían normalmente despavoridas o estarían mirando asombradas. Fíjense la postura y la posición de tranquilidad de este grupo. Por tanto, nosotros empezamos a sospechar de estas imágenes. Y esta es una de las fotos más difundidas y que se ve con gran naturalidad como si fuese normal, pero ahora ya nosotros, después del conocimiento que tenemos, pues empezamos ya a analizarlas con otros ojos. Entonces, vean aquí que en el fondo están produciéndose todos estos incendios y observando todos estos seres humanos habitantes de ahí, ese incendio, vean aquí como acaba de caerse, de derruirse precisamente debido a ese terremoto y a estos incendios, toda esta parte del edificio. Y contemplen aquí una cosa extraña, esta persona está como sentada en el suelo, y estas otras que están aquí, hay algunas que se ven que están sentadas en sillas, y este grupo de que parecen mujeres, aquí a la izquierda, una está con las manos en las caderas, simplemente como si estuviesen contemplando una película normal. Y lo más sorprendente es este grupo de la derecha. Este grupo de la derecha da la sensación que han salido de un bar o de una reunión, se han sentado aquí en sillas. Vean la postura relajada de estas personas, totalmente relajadas, y observando, da la sensación de que están observando eso cuando aquí se ha terminado ese día o el anterior, o en ese momento, pues todo este edificio. Entonces, ahora nosotros vemos y desconfiamos de estas imágenes. Por supuesto, no desconfiamos del destrozo y de la tragedia de ese terremoto y de los incendios sobre todo, pero ya lo que nos parece nosotros intuir que no fue así como nos manifiestan, sobre todo a partir de que 9 años después, en esta exposición universal de San Francisco en el 1915, pues se celebra esta muestra cuando, si una ciudad está devastada como hemos visto anteriormente, pues en 9 años lo primero que tiene que dedicarse pues es a reconstruir todos esos hogares. Pero lo que vemos aquí es que los más importantes edificios, pues a ellos parece que no les pasó nada, o bien se reconstruyeron en 9 años, lo cual es todavía más increíble. Vean aquí pues los carteles de esa exposición de 1915. Estos son edificios que ya simplemente viendo su estructura de cúpulas, columnas, arcos, pues son la arquitectura greco-romana de Tartaria, que está en los más relevantes edificios. Y vean, en esa ciudad, el ayuntamiento de San Francisco en esa época, que para nosotros es un típico edificio de esta Tartaria que está en toda Europa y en partes de todo el mundo extendidos, incluso en China y Japón. Vean, a este parece que no le ha pasado absolutamente nada en ese terremoto anterior, que era el que dirigía el poder para esa exposición. Y esto es también, pues, esa exposición, el interior de esa exposición. Vean aquí, edificios cúpula extraordinarios, y esa misma representación la vemos en fotos, para que vean en fotos cómo se puede construir en 9 años, o es que ya estaba construido y no le afectó nada a ese terremoto, cuando vean las personas que parecen más pequeñas que hormigas en comparación con esta suntuosidad. Esto parece unos edificios realizados para gigantes, pero lo que nos parece más imposible pues es en 9 años pues esta realización. Y sigan viendo imágenes de esta exposición de 1915, las personas, y vean qué tipo de columnas gigantescas, vean qué tipo de columnas, y no sabemos qué puede resultar más incomprensible, si es que lo construyeron en 9 años, o es que fueron preservadas totalmente después de ese incendio en que más de 300.000 personas perdieron sus hogares. Sigan viendo imágenes típicas de estas enormes cúpulas, de estas columnas que parecen estar realizadas para gigantes en comparación con las personas, de esa exposición del año 1915, después de, como acabamos de repetir, después de que en el
En el 1906 fue derruida esa ciudad y terminamos con esta imagen de esa misma exposición en que estamos viendo a la persona aquí, el tamaño, y vean la grandiosidad, la grandiosidad. Esto es semejante a los templos grecorromanos de la antigüedad, como por ejemplo Baalbek nos los recuerda a nosotros. ¿Cómo es posible construir en 9 años esa grandiosidad? O más extraño, ¿cómo es posible preservarlo de esa manera, de ese terremoto y de esos incendios? Entonces nosotros terminamos aquí y decimos que creemos que las piedras, las construcciones, pues son testimonio de una historia bien diferente a la establecida. Existe una frase en libros sagrados antiguos que nos dicen que llegará un tiempo en el cual hasta las piedras hablarán, pues pensamos que es el tiempo en que las piedras y los edificios pues nos están hablando de una realidad bien diferente a la que pensamos que nos han adoctrinado. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.